Son las 7:20, está con nosotros Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Viceministro, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar del tema del diálogo de ayer. Usted estuvo presente en la conferencia episcopal. Yo le quiero preguntar algo antes. Es sobre este escándalo en la Asamblea por el hackeo que sufrió la votación de 4 asambleístas del día del debate por destituir al presidente Lasso. Y se lo pregunto a usted, además, porque usted fue asambleísta y usted manejaba este sistema. ¿Qué cree que pasó? Muy buenos días, Milton. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Efectivamente es un tema impresentable que tiene que investigarse. No puede ser posible que en una votación se manipule la decisión, la voluntad de un asambleísta. Usted bien lo menciona, en el periodo anterior se implementó este sistema de sesiones telemáticas, de votos virtuales, y a nosotros como asambleístas nos entregaban una clave de acceso para poder acceder a la curul electrónica y desde un dispositivo expresar nuestra voluntad frente a las diferentes votaciones. Y esas claves, tengo que ser claro, saben y conocen quienes están al frente del Departamento de Tecnología de la Asamblea Nacional. Dicen que fue ahí, dentro de la Asamblea, el hackeo. Incluso dicen que hubo alguien que entregó las claves, pero las claves, ¿cómo se violenta a otros asambleístas? Mire, y eso es lo que hay que investigar, ¿no? O sea, ¿Qué realmente creen ustedes como gobierno? Porque bueno, lo que decía el jefe de bloque ayer, el asambleísta Flores, dice 30, 50 metros de la redonda, nos da una laguna que queda cerca de la Asamblea, imagino que es la laguna de la Alameda. Entre la laguna de la Alameda y la Asamblea Nacional queda la sede de la Revolución Ciudadana. Eso dijo Flores. Bueno, y han sido presentados ya varios pedidos a la Fiscalía General del Estado. Tiene que investigarse, tiene que darse los responsables. Y recordemos, Milton, y a los ecuatorianos, no se votó cualquier cosa. Se votó por la destitución del presidente de la República. Y si es que aquí hubo una intención de confundir a los diferentes asambleístas, porque hubo la manipulación del voto del presidente nacional de Creo, Guido Chiriboga, del jefe de bancada de la Izquierda Democrática, de Vilma Andrade, de Dalton Basigalupo, de asambleístas influyentes, tiene que investigarse, tiene que ver quiénes son los responsables, desde qué computadora tuvo acceso, pero algo más y es importante, no es una cosa menor. Yo coincido de que esto tiene que irse hasta las últimas consecuencias, tiene que investigarse y no se puede decir aquí no ha pasado nada. Viceministro, buenos días, pero mientras toma el tiempo ese proceso, lo cierto es que hay una relación ahí que está resquebrajada, ¿no?, entre legislativo y ejecutivo, y sobre todo ya con un mensaje firme de aquellas bancadas que votaron por el sí para que el presidente Lasso se vaya, para que ella no siga en el gobierno. ¿Cómo ve el camino de aquí en adelante en ese sentido cuando hay proyectos importantes que deberá remitir el gobierno y pasarán por manos de la Asamblea? Esperemos que la primera prueba sea, por ejemplo, el tema de la objeción que dio el presidente de la República, la objeción parcial a la ley de uso progresivo de la fuerza el día de ayer, que tiene que regresar a la Asamblea Nacional, una ley que fue aprobada casi por unanimidad y que lleva cambios, que lleva observaciones que ha mandado el presidente y en donde hubo una sintonía de todos los bloques a una necesidad del pueblo ecuatoriano, no solo del gobierno nacional. Y ese va a ser un buen ejercicio frente al trabajo que debemos hacer coordinadamente en el tema de legislación o de colegislación entre ejecutivo y legislativo. Bueno, y quizás otro punto también sea lo que pasa en estas mesas de diálogo, sobre todo para la posición que pueda adoptar en algún determinado momento la bancada, por ejemplo, de Pachacutic al interior de la Asamblea. Sobre eso se realizó ayer la primera mesa técnica. Ya se definieron los parámetros, la metodología, arrancarán ya la próxima semana y ¿cómo lo harán el próximo 13 de julio? Usted lo menciona, Liz, ayer fue una reunión en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana muy positiva frente a la firma del acta de paz que se dio la semana anterior. Se estableció ya la metodología, la mesa de coordinación de cómo se van a dar estas 10 mesas temáticas que arrancan la próxima semana sobre los diferentes temas. Quiero comentarle, por parte del Gobierno Nacional, la presidirá esta mesa de coordinación de seguimiento el ministro Francisco Jiménez, y las mesas temáticas estarán cada ministro de Estado según el tema a tratar. Por ejemplo, en el tema de fomento productivo, de agricultura, estará
el ministro de Agricultura, si tiene que estar Banecuador, si tiene que estar Finanzas, estará presente y será un ejercicio muy positivo de 2 mesas semanales, las cuales se aspira que duren de 3 a 5 días, tendrán la facilitación de la academia, de las universidades, y va a ser bajo la garantía y en el espacio de la conferencia episcopal. Le quiero comentar, Liz, y tiene que saber el pueblo ecuatoriano, que la mayoría de decisiones que tomamos ayer, nosotros como representantes del gobierno, los pueblos y nacionalidades indígenas que estuvieron con CONAIE, FENOCIN y FEINE, fueron por unanimidad, fueron en acuerdo frente a cómo se tienen que desarrollar esta hoja de ruta que aspira al final darle un trabajo conjunto positivo para los ecuatorianos. ¿Qué ánimo, usted que estuvo ayer en las mesas, en la instalación de la mesa, qué ánimo encontró usted por parte del sector indígena? Por ejemplo, ¿qué sintió de parte de Leonidas Issa, por ejemplo? Un ánimo muy positivo, muy bueno. Tengo que resaltar que esto no se trata de un ejercicio de que yo voy a pedir y espero una respuesta, sino de un trabajo conjunto. Entonces, ¿Qué empieza con un pedido? Sí, con un pedido, con un planteamiento, con un análisis también de la situación actual, pero por ejemplo en mesas que van a ser complejas, focalización de subsidios, el tema de minería, de hidrocarburos, ellos incluso han dicho vamos a ir con representantes de cada una de las organizaciones y con técnicos que presenten las propuestas para poder construir alguna salida, algún acuerdo. Un tema importante que mencionaba justamente Leonidas Issa ayer a la salida es, aquí habrá cosas que no tengan que ver solamente con que no pasen solamente por la decisión del Ejecutivo. Por ejemplo, cosas que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer ahí? Si en la Asamblea del Gobierno no tiene nada. Y bueno, si es que Issa usa el bloque Pachacuti, tampoco logra nada. Nosotros no podemos responder por otras funciones del Estado, sí, pero ustedes envían proyectos y ustedes tienen que negociar con la Asamblea para buscar los votos. Digamos, no negociar, llegar a acuerdos. Sí, ya. Pero a ver, hay temas como usted lo menciona, que dependen de otras funciones del Estado. Se planteó ayer, por ejemplo, en el tema crediticio, invitar a Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que no es gobierno, en el tema de seguridad a Función Judicial, a Fiscalía, y Asamblea Nacional en el tema de reformas a la ley. Tendrá que estar invitada, tendrá que tener los aportes, saber en qué estado están, por ejemplo, reformas a la ley amazónica, y tendrá que estar el presidente de la comisión en donde se está tratando el tema de la ley amazónica, para ver en qué se puede avanzar y en qué puede haber acuerdos. Habrá temas que a lo mejor no haya acuerdos, no haya la posibilidad de llegar a consensos, pero lo importante es que sea un ejercicio de trabajo conjunto y de demostrar que los ecuatorianos no somos muy diferentes. Viceministro, pero ¿a qué puede llevar eso de que hayan temas en que no pueden haber consensos, recordando y retrocediendo en el tiempo cuando escuchábamos a los movimientos indígenas decir no aceptamos que nos digan que uno de los puntos es inviable, sino que más bien esperan la respuesta y favorable acorde a lo que ellos han demandado una vez que se firmó esta acta de paz, este acuerdo de paz? A ver, Liz, por ejemplo, hay temas estructurales. Hay un tema que menciona el tema laboral, el tema de la deuda LIES, una deuda de miles de millones de dólares que se viene arrastrando de más de 20 años atrás, que el gobierno empezó ya entre el mes de mayo y junio a pagar esa deuda, y que ir a decir necesitamos que esa deuda se cubra en los próximos 6 meses, no se va a dar. Pero se tiene que establecer, por ejemplo, un compromiso, un acuerdo de cómo se puede ir cubriendo esa deuda, que es una deuda legítima, un tema legal. Otro tema, por ejemplo, el tema de acceso a las universidades, el tema de becas. Si es que la idea es, necesitamos 5.000 becas. No hay la posibilidad de tener 5.000 becas, pero sí hay la posibilidad de tener 3.000. Eso puede ser un avance frente a los temas que no se trata de decir o me das todo esto o me levanto y me voy, sino tiene que ser una construcción en un ejercicio de gobernabilidad que no solo depende del gobierno, sino de todos los sectores sociales que conformamos el Ecuador. Claro, pero es que finalmente fue así prácticamente la forma en que lo consiguieron. Me dan todo esto o no terminamos el paro, ¿no? Y eso llevó a esa firma del acuerdo de paz.
Y quizás el mecanismo, o sea, el diálogo no es el problema, porque es un mecanismo altamente efectivo, pero no el tener claro las mismas cifras o tener claro cuál es la misma situación en la que está un determinado tema. Ayer Monseñor decía, no vamos a abrir el abanico, nos vamos a basar en eso. Pero esos 10 temas requieren de esa transparencia de información. Sí, y además hay un plan de desarrollo nacional que ganó la presidencia de la República, que el presidente Lasso les ofreció a los ecuatorianos, que presentó a la Asamblea Nacional un plan de desarrollo cuantificable con metas, y tiene que empatar con ello, tiene que tener también consecuencia y coherencia con ello. Y si hay temas en donde tiene que haber flexibilidad, donde tiene que haber la posibilidad de lo que se mencionaba, de dar un golpe de timón hacia políticas públicas que lleguen a sectores olvidados, a sectores de la ruralidad, para eso estamos. Por ejemplo, el tema crediticio, de estos créditos a 30 años al 1%, nos decían los hermanos indígenas de la Amazonía, nos piden un respaldo de dónde vivimos, nosotros no tenemos escrituras, nuestros terrenos son comunitarios y a lo mejor allí cambios administrativos pequeños pueden ampliar el que esos créditos lleguen a gente que realmente no puede acceder actualmente. El tema de la focalización del subsidio a los combustibles va a ser seguramente el más difícil porque tradicionalmente nadie se ha atrevido a hacerlo. Hoy es el momento de focalizar el subsidio. Usted puede garantizar como parte del Ejecutivo que de aquí, no sé cuándo, pero de aquí, de este diálogo, sale la focalización del subsidio a los combustibles. Yo no me quisiera adelantar en el tema. Primeramente, ese es un tema que se tiene que discutir. ¿Hacia quién tiene que ir el subsidio? El subsidio es una ayuda estatal. Ese es el problema. Para quien no puede pagar un bien o un servicio. Le pregunto esto porque en el 2019, yo sé que el gobierno era otro, pero salió del acuerdo con los indígenas después del paro, igualito, que se tiene que focalizar el subsidio a los combustibles. Se empezó a trabajar. Este gobierno, el presidente Lasso, empezó el gobierno con unas comisiones, ¿se acuerda usted?, para buscar la focalización del subsidio. Es decir, trabajo ya hay, identificados los sectores que necesitan y ya están. Entonces, ¿qué falta para focalizar el subsidio? A ver, por ejemplo, con los transportistas se trabajó, hay propuestas, hay hojas de ruta en ese tema, incluso de propuestas de la academia, de empresas públicas, de empresas privadas frente a eso. Ahora ha habido otro escenario, por ejemplo, ellos plantean subsidio al transporte comunitario, a pequeños agricultores, a pesca artesanal, y hay que dialogar. A ver, el transporte comunitario es un transporte que está registrado, sabemos cuántos son, sabemos en dónde están, sabemos cómo llegar a esos beneficiarios, cuál va a ser el beneficio real de los transportistas que están en la ruralidad. Y ellos han manifestado que tienen propuestas en ese sentido, y ahí la viabilidad la dará el ente rector, en este caso el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, pero y las no va a volver a cero después de lo que se hizo desde mayo del año pasado. Se reunían cada semana en el Palacio, la comisión, en el Palacio inclusive. Y seguimos reuniéndonos. O sea, no van a volver a hacerlo. No, nos seguimos reuniéndonos, por ejemplo, con los transportistas, seguimos en mesas de trabajo un año después, y si es que estos 90 días no son suficientes, sería un ejercicio excelente que sean mesas que continúen, si es posible, hasta el fin del periodo, porque la coyuntura cambia y porque las necesidades a veces cambian. Por ejemplo, con los transportistas iniciaron con el tema de vacunación, ahora se está tratando un plan de seguridad integral para el transporte ecuatoriano, y esa sería la idea con los pueblos y nacionalidades, estar cercanos a ellos, llegar con las políticas públicas y mantener un ejercicio constante, incluso de seguimiento de los acuerdos que se pueden llegar. 7:34, gracias, viceministro Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad.